El día de hoy vamos a ver qué son las igualaciones químicas. Primero, en este producto se va a ver la introducción, qué son las igualaciones, luego la igualación por tanteo, la igualación por redox y las conclusiones. ¿Qué son las igualaciones? El balanceo de las ecuaciones químicas o igualaciones químicas es la forma de igualar la cantidad de átomos que reaccionan con los átomos que se producen en una ecuación química. Es decir, cuántos átomos tienen que mezclarse y reaccionar para formar algo. En la ecuación química se muestra la fórmula de los materiales que reaccionan y los productos que se forman, separados por una flecha. A la izquierda están los reactivos, a la derecha los productos separados por una flecha. El balanceo de las ecuaciones químicas sirve para presentar de forma correcta las proporciones de sustancia que reaccionan y la cantidad de productos que se obtienen. Para balancear una ecuación química, primero debemos confirmar que los números de átomos del lado izquierdo y del lado derecho de cada uno de los compuestos sea el mismo. Si no es así, se puede seguir algunos métodos de los cuales hoy se hablará dos, el método por tanteo y el método de reducción-oxidación o redox. Empecemos por el método de tanteo. Se debe seguir unas reglas para hacer este método de buena manera. Primero se debe seguir un orden. Esto se tiene que hacer de manera ordenada. Primero los metales, luego los no metales, luego el hidrógeno y finalmente para comprobar el oxígeno. Para balancear la ecuación química, se coloca delante de cada una de las fórmulas, como por ejemplo aquí, un coeficiente que se llama coeficiente estequiométrico. El coeficiente 1, como por ejemplo aquí, no se anota ya que eso se sobreentiende. Los coeficientes afectan a toda la sustancia que preceden, como se puede ver aquí. Ahorita lo voy a explicar mejor. Los coeficientes estequiométricos multiplican a cada uno de los elementos y también afectan si tienen un subíndice. En caso de que el compuesto tenga paréntesis, como aquí, primero se tiene que multiplicar por el subíndice fuera del paréntesis y luego se tiene que multiplicar por el coeficiente estequiométrico. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos el hierro más el ácido sulfúrico que forma sulfato férrico más hidrógeno molecular. Como ya se dijo, se tiene que seguir un orden. Primero se iguala el hierro. Perdón. Aquí tenemos un hierro al lado izquierdo. A este otro lado tenemos dos hierros porque tiene un subíndice 2. Entonces, para igualarlo, tenemos que poner un 2 delante del hierro. Hierro ya está igualado. Luego el azufre. Aquí tenemos un solo azufre. Aquí tenemos tres azufres porque aquí tenemos uno por 3 3. Por lo que aquí ponemos tres azufres, pero afecta a toda la fórmula. Luego, hidrógenos. Aquí tenemos tres hidrógenos, pero como se dijo, afecta al subíndice. Como tenemos dos hidrógenos aquí, 2 por 3 6. Entonces aquí donde solo tenemos dos hidrógenos, ponemos un 3 para que esté igualado. Y finalmente, para comprobar, vemos los oxígenos. Aquí tenemos 4 oxígenos, multiplicado por 3 12. Ahora tenemos 12, 4 oxígenos multiplicado por 3 12. Vemos que la ecuación está igualada. Ahora veremos la igualación por reducción-oxidación o redox. Primero se tiene que formular de buena manera. Luego se tiene que ver qué elemento se oxida y qué elemento se reduce. Se forman estas dos semireacciones. Se igualan estas dos semireacciones, como lo voy a hacer en un momento. Luego, se multiplican las semireacciones por el número de electrones. En un momento lo voy a explicar mejor. Escribir los coeficientes hallados a la ecuación general, es decir, cuando ya todo esté bien, se sube a la ecuación principal y se iguala. Por ejemplo, aquí tenemos yoduro de potasio más permanganato de potasio más ácido clorhídrico que forman cloruro de potasio más cloruro manganoso, más yoduro gaseoso, perdón, yodo gaseoso más agua. ¿Qué es lo que cambia aquí? Primero el yodo,
que pasa de tener una valencia -1 a una valencia 0. Y luego el manganeso, que pasa de tener una valencia 7 a una valencia 2. Aquí se tiene un subíndice 2 que sube como coeficiente al lado. Es decir, tenemos dos yodos y tenemos que igualarlo aquí. Dos yodos. Perdón, me equivoqué, no lo puse. Como tenemos dos yodos menos 1 se multiplica. 2 por -1. Aquí tenemos 0. Menos 2 al 0 se tiene que poner dos electrones para que estén igualados. Menos 2 menos 2. Ahora, aquí tenemos manganeso más 7. Aquí tenemos manganeso más 2. Como el electrón resta, se lo pone el manganeso más 7, 5 electrones para que tengan la misma cantidad. Dos electrones, dos electrones. Ahora, estos electrones que se añaden se multiplican en cruz, por lo que tenemos 5 por 2, 10 iones. 2 por 5, 10 electrones. 2 por 1, 2 manganesos. 5 por 2 electrones, perdón, 5 por 2 iodos, 10 iodos. 5 por 2 electrones, 10 electrones. Y 2 por un manganeso, 2 manganesos. Ahora, todo esto se sube a la ecuación principal. Eh, tenemos 10 yodos, entonces 10 yodos, entonces se pone eso al yodo de potasio, porque es el elemento el compuesto que tiene yodo. Los electrones con los electrones se van. Aquí tenemos dos manganesos. Entonces sube al permanganato de potasio como un coeficiente. Luego tenemos eh, 10 yodos de este lado, pero como es yodo molecular y tiene un 2, solo se pone un 5. 5 por 2, 10. Y finalmente tenemos dos manganesos que se pone al cloruro manganoso. Ahora, para ver si está igualado, se tiene que tantear. Primero, se tiene que seguir las mismas reglas. Primero tanteamos los metales, luego los no metales, luego hidrógeno y oxígeno. Potasio. Aquí tenemos 10 potasios. 10 potasios, 2 potasios, 12. Y luego de la flecha no teníamos ni uno, dos. Ponemos cuántos potasios teníamos, 12. Luego los manganesos. Aquí tenemos dos manganesos igualados. Luego los cloros. Aquí tenemos 12 cloros, 2 por 2 4 4 más 12 16 16 cloros. Luego los yodos, 10 yodos, 5 por 2 10 yodos. Luego los hidrógenos, 16 hidrógenos, 16 hidrógenos. Y finalmente los oxígenos, 8 oxígenos, 8 oxígenos. De esa manera vemos que ya está igualado y ya se tiene toda la ecuación igualada. Conclusiones. ¿Por qué son importantes las ecuaciones químicas? Las ecuaciones químicas son importantes porque nos permiten entender qué sucede a nivel molecular cuando ocurre una reacción química. Además, nos permite predecir las reacciones químicas que se podrán tener lugar en determinadas condiciones, lo que puede ser útil en el producto de una reacción, lo que puede ser útil en la síntesis de compuestos químicos. La capacidad de prever la dirección y el producto de una reacción química es fundamental para la síntesis de compuestos químicos y para la optimización de procesos químicos en la industria y otros campos, como la medicina, biotecnología, ingenierías, etc. Por tanto, la aplicación de la química es eh, netamente para estudiar. Además, permite verificar la conservación de la materia y la energía durante la reacción, lo que es fundamental en el estudio y la aplicación de la química. Se ve si se vuelve agua, si se evapora o qué es lo que pasa. Al manipular las ecuaciones químicas, podemos predecir qué compuestos se van a producir con determinados reactivos y las cantidades relativas a cada uno, ya que con solo esta ecuación, en esta geometría, se puede ver cuántos gramos se necesita de una reacción para formar, de un compuesto para formar otro compuesto,
o cuántos átomos se requieren de un compuesto para formar otro y cosas por el estilo. Cuántos mililitros, cuántos litros, etcétera. En resumen, las ecuaciones químicas son una herramienta teórica y práctica esencial en la química, la biotecnología, la medicina y muchas otras disciplinas como las ingenierías. Muchas gracias.